¿Me están escuchando bien, jóvenes? Sí, señor. Ok, Sí, profesor. ok. Entonces ya estamos grabando. Voy a compartir la pantalla. A ver. ¿Estamos viendo la pantalla compartida? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Acá me salió un... Espérenme un segundo. Una cosa de seguridad que no sé qué será. Ok. El tema de este tercio es, eh, es un tema muy afín a la modelación basada en agentes y es modelación basada en redes o ciencia de redes. Eh, Hemos visto, digamos, a lo largo del curso los agentes habitar un espacio geográfico, digamos, habitar un espacio donde se pueden mover, un espacio donde pueden interactuar, donde se pueden contagiar, donde se pueden contaminar. Y ese es un tipo de espacio importante para los agentes, ¿cierto? Pero también hay otros tipos de espacios que se han vuelto muy importantes, que son las redes. Entonces yo puedo tener agentes como nodos de una red interactuando. Eso tiene sus ventajas, sus desventajas. Es otra manera de ver la modelación basada en agentes, pero que está teniendo, digamos, una importancia muy grande últimamente, digamos, en la parte de ciencia e ingeniería, ¿ok? La clase de hoy va a girar alrededor de los conceptos básicos de la ciencia de redes. Va a ser un poco una repetición de la que hicimos hace como unas 3 semanas, que la hicimos muy rápido. Aquí vamos a tener toda la hora y media para ir un poquito más lento. Pues la clase va a quedar grabada para que ustedes puedan mirar. Y al final de la clase me acuerdan, estaré enviándoles o quedaré enviarles algunos talleres para que ustedes puedan practicar estos conceptos, ¿ok? Bien. Entonces vamos a mirar seis puntitos. Uno que es la ciencia de redes. Un segundo, 3 aplicaciones importantes de la ciencia de redes. Luego miraremos qué tipos de redes hay. Descubriremos que prácticamente todo fenómeno dinámico, todo fenómeno complejo, digamos, en el fondo tiene por detrás una red. Luego vamos a mirar un poquito qué nos pueden decir las redes, qué podemos hacer con las redes. Entonces vamos a ver unos ejemplos básicos de qué puede servir explorar un fenómeno a través de las redes. Y el último punto, vamos a mirar un tema que está en desarrollo en los últimos 10 años y que es muy importante, que son las redes dinámicas. Digamos que las redes se pueden ver de manera estática o de manera dinámica. Entonces vamos a mirar eso. El concepto de red es un concepto muy sencillo, es simplemente un conjunto de nodos y un conjunto de enlaces entre los nodos. Ahí tenemos un ejemplo de una red básica.
y tenemos estos circulitos que son los nodos y estos que son enlaces. Trates de pensar en qué puedo yo modelar a través de una red. Muchas cosas. Por ejemplo, estos pueden ser aeropuertos, estos nodos, ¿cierto? Y estos son conexiones a aeropuertos. Es un enlace de este aeropuerto a este, existe un enlace si hay un vuelo de este aeropuerto a este aeropuerto. O puede ser el cerebro, aquí estarían las neuronas y aquí las conexiones del cerebro. Esta puede ser una red de computadores, esto puede ser el internet físico, entonces aquí tengo un computador y este otro y están conectados porque hay, el enlace quiere decir que están conectados físicamente, digamos, a través de un cable o a través de Wi-Fi, este computador a este. Muchos ejemplos de redes. Eh, digamos que cuando hay fenómenos complejos, siempre hay detrás redes que están interactuando. Vamos a ver ejemplos de eso. El señor Stephen Hawking dijo hace mucho tiempo que el siglo pasado, pues que él decía que el siglo XXI iba a ser el siglo de la complejidad, de dejar un poco de ver los fenómenos de manera lineal y simplificar los modelos y tratar de verlos un poquito de una manera más real. Y ese es uno de los objetivos, digamos, de las redes. Como les decía, detrás de cada sistema complejo hay una red que define las interacciones entre sus componentes. Piensen, por ejemplo, en un bosque, en un bosque donde habitan diferentes especies animales. ¿Sí? Yo podría ver ahí que hay una red compleja de interacciones, digamos, que podían ser, por ejemplo, las interacciones predador-presa. Entonces, digamos, una especie que está en el bosque va a tener un enlace con otra especie. Si la especie primera ataca, digamos, necesita para sobrevivir matar a la especie B, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que detrás de un sistema complejo como es un bosque o un entorno ambiental, digamos, puede haber una red. Bueno, hay muchas redes, dependiendo de qué temas coja uno para estudiar. Tres características importantes de la ciencia de redes. La primera, muy importante, es que es un tema interdisciplinario, un tema que trabajan científicos naturales, matemáticos, biólogos, sociólogos, antropólogos. Por ejemplo, las redes sociales son muy importantes. Vamos a ver ejemplos de ellas. Entonces, es un tema de por sí interdisciplinario. Nació de manera interdisciplinaria. Es es un tema empírico y dirigido por datos. Digamos que la ciencia de redes surgió en los últimos 25 o 30 años gracias a la tecnología y gracias a que empezaron a ponerse datos y se pudieron construir redes, digamos. Y se pueden estudiar ese tipo de redes. Uno puede estudiar en ciencia de redes muy grandes, redes que tienen millones de nodos, por ejemplo, y millones de enlaces. Entonces, los datos son importantes. Y es empírica porque, bueno, tiene fórmulas, tiene conceptos matemáticos, pero sí para analizar una red se necesita de observación, de habilidad para encontrar patrones, y en ese sentido podemos decir que es empírica. Pero a su vez, digamos, es cuantitativa, es matemática y es computacional. Cualquier pregunta me cuentan. Ok, esto creo que lo voy a pasar.
Bueno, hay muchas revistas a nivel mundial donde se publican artículos que tienen que ver con redes. Vamos a mirar 3 aplicaciones rápidamente. Este video ya lo habíamos mirado, creo. Vamos a mirar este video. A veces me recuerdan ese video que representa, jóvenes. ¿Quién me recuerda? Aquí lo pongo otra vez. La expansión de un virus. ¿Quién me dijo eso? ¿Gabriel? Sí, señor. Ok, sí, es la famosa H1N1 y su expansión. Recuerden que, voy a colocarlo otra vez. Recuerden que arrancó en México, miren acá, arrancó en México. Y se expandió por todo el mundo gracias pues a los aeropuertos, ¿no? Eso es una red, ¿no? Si miramos aquí, esto que tenemos es una red, que es la red de aeropuertos. Y la red de aeropuertos del mundo es muy importante hoy en día para las epidemias y para las pandemias, porque la manera en que en el siglo XXI se expande rápidamente las enfermedades es a través, sobre todo a través de esta red, obviamente a través de más cosas, ¿no? O sea, una gripa se puede expandir en un salón de clase o si uno viaja en automóvil y contagia a los que están en el automóvil. Pero esta es la red que expande a nivel mundial digamos, éxito de la ciencia de redes fue que, esto fue en el 2009, creo, fue que en el 2009 unos científicos expertos en ciencia de redes lograron predecir el impacto que iba a tener este H1N1 y lograron decirle a la comunidad mundial, digámoslo, eh, que se pensaba que esta epidemia iba a durar, creo que hasta febrero del 2010. Ellos dijeron que el pico iba a llegar en febrero del 2010. Ellos dijeron no. Estudios que hicimos con ciencia de redes, con estas cosas, nos indican que el pico no va a ser en febrero de 2010, sino va a ser 3 meses antes. Ese fue un caso interesante porque le hicieron caso a los científicos y no todos los países, pero sí entonces hubo más o menos un consenso en que eso iba a pasar y de hecho eso ocurrió. Y eso permitió un poquito evitar pues mucha gente enferma, algunas muertes, etc. Okay. Ahí en ese 2009 pues fue, digamos una primera prueba de fuego para la ciencia de redes que le permitió digamos irse desarrollando. Entonces este es un ámbito muy importante de la ciencia de redes. Vamos a ver muchos ejemplos a través de este tercio de epidemiología, digamos, y entonces es un tema central, digamos, de la ciencia de redes. Ok, pues vamos acá a la presentación. Bien. Aquí hay otro tema importante a nivel mundial. Este es el segundo ejemplo, digamos, de aplicación de la ciencia de redes. Y son lo que se llaman redes sociales invisibles. Desde hace unos 15 años, un científico griego llamado Nicolás Christakis estudia cómo cosas como las emociones, la alegría, la tristeza,
el alcohol, el cigarrillo, la obesidad, ¿sí? Se pueden transmitir, entre comillas, no por gérmenes físicos, ¿cierto? Sino por gérmenes como mentales, por gérmenes sociales. Entonces él ha hecho muchos estudios donde él concluye que, digamos que la obesidad, que si una persona es obesa, es muy probable que amigos o compañeros o familiares de esa persona lo sean también. Obviamente no es seguro, pero sí hay unos estudios que indican que hay lo que se llama el contagio social. Un ejemplo sencillo de contagio social es si tú compras un celular de tal marca, es muy probable que tus amigos, si tú eres influenciador un poco de tus amigos terminen comprando ese celular, ¿no? Esa es una especie de contagio, ¿no? Una especie de contagio social. No es una enfermedad, obviamente, comprar un celular, pero sí hay cierta influencia, ¿sí? Ustedes saben que lo cultural influye mucho en las personas. Y este señor ha construido redes, ha hecho muchos estudios con, con redes sociales para mirar todo este tipo de cosas. Aquí hay un video, creo, que podríamos ver en un segundito. Vamos a ver si puedo ponerlo. Yo creo que no aquí. Video muy cortico. No sé, no, creo que no es este. No, esta es una charla TED donde él está hablando acerca de eso. Yo quería mostrarles, era otro. Creo que no está acá en la presentación. Y cómo a lo largo del tiempo, digamos, la obesidad se va expandiendo en una red social. Ok. Un tercer ejemplo, análisis de redes organizacionales. La ciencia de redes tiene muchas aplicaciones analizando organizaciones. Aquí les traigo un ejemplo. Esta es una empresa en Hungría que tiene 3 sucursales, digamos, cada colorcito anaranjado corresponde a las personas que están en cada sucursal en 3 ciudades. Eh, esta empresa tenía un problema de que las órdenes que daban los jefes pues no eran escuchadas. Había problemas de comunicación, digamos, algo muy normal que tienen las empresas. Entonces esta empresa en particular hace unos años pidió la asesoría de una empresa que se llama Maven 7, que es una empresa especializada en hacer análisis organizacional. Y esta empresa desarrolló una plataforma en línea para tratar de mirar qué problema tenía la empresa. Entonces, esa plataforma en línea se le solicitaba a los empleados de la empresa que respondieran la siguiente pregunta: ¿a quién recurre usted para pedir consejo cuando se trata de decisiones que afectan a la empresa? ¿Sí? Entonces esa, digamos, encuesta se hizo a todos los empleados y se construyó una red donde acá están los empleados y 2 personas están conectadas en esta red. Si una nombra a la otra como su fuente de información sobre cuestiones organizacionales. Pues aquí Pepito dice, mire, yo consulto con Juanita cuando se trata de decisiones que afectan a la empresa, etcétera, etcétera.
y se construyó esta red. Aquí que estamos mirando un poco cómo es la red. Ahí se puede observar, por ejemplo, que hay personas que son muy consultadas, digamos, este nodito por ejemplo. Acá tiene muchos enlaces, eso quiere decir que esa persona pues, es muy consultada. La sorpresa, o no sé si sorpresa, es que aquí en estos 4 nodos son los directores de la empresa. Pues están aquí, no son muy consultados. Los altos directivos pues están por aquí. Y por acá, este es un individuo muy influyente. ¿Sí? Es como el centro de la red, digamos, en términos de comunicación. Es como si la comunicación que hay en la empresa pasara por ahí. ¿Sí? Entonces, al hacer el análisis de esta red, una de las conclusiones que se llevó, digamos, a las directivas de la empresa es que había personas como estas personas que eran muy influyentes, digamos, o muy, más que influyentes, muy consultadas por los empleados. ¿Sí? El empleado en este caso, de este ejemplo, era el coordinador ambiental de la empresa, encargado de todos los temas ambientales. ¿Sí? Entonces, digamos, una posible solución que pudieron dar la empresa de programas de comunicación sería, digamos, tener en cuenta esta información, ¿cierto? Que hay aquí, mirar cuáles son los empleados que realmente son receptores de la comunicación, ¿sí? Muy posiblemente si hay alguna información global que la empresa tiene que dar a sus empleados, de pronto una buena idea es empezar por estos empleados, el coordinador ambiental, etc. Entonces digamos que la ciencia de redes aquí está cumpliendo un papel de análisis organizacional, que es un ejemplo un poquito distinto al que vimos antes, pero que también es muy, muy usado. Hay muchas empresas parecidas a esta empresa Maven 7. En Colombia no sé si haya, pero que se encargan de resolver problemas de comunicación de las empresas y lo hacen a través de la ciencia de redes. Obviamente la ciencia de redes no es la única manera de resolver los problemas de comunicación de una empresa. Hay muchas maneras de hacerlo, esta es una de ellas. Pero que corresponde, digamos, a datos reales que se sacan, se le da un informe, digamos, al director de la empresa y el director decide, pues, qué hacer con esa información. ¿Sí es claro eso? Bien, no sé si hay preguntas hasta este momento, jóvenes. No, no, señor. Bueno, entonces vimos 3 ejemplitos de uso de las redes. Vamos a pasar ahora a mirar qué tipos de redes hay. Vamos a hacer una visión muy, muy, muy rápida de los tipos de redes que hay. Pero para que ustedes se den una idea, vamos a mirar tipos de redes. Entonces empecemos con las redes tecnológicas. Es un tipo de red. Y de pronto la red más importante, la red que más se está analizando hoy en día, la red que nos tiene a todos conectados, pues es Internet. Eh, Aquí hay unas fotos de Internet. La de la izquierda es una foto como vieja de Internet, la de la derecha es una foto como más reciente. Obviamente es una red dinámica, no es una red estática, pues es una red que va cambiando. Y me refiero a Internet como la red física, no la red de páginas web, sino esta red de Internet es la red física, ¿no? Donde los nodos son computadores y los enlaces son o cables, o el Wi-Fi, o cable submarino, o lo que sea, ¿sabes? Hay unos datos interesantes.
Por ejemplo, miren, en 1993 se enviaron por la red 100.000 gigabytes de información, en todo el año 1993. Y en el 2008 se enviaron 100.000 gigabytes, no por año, sino por segundo. Pues obviamente el tráfico de información por internet ha aumentado. En el 2021 no tengo el dato. Una pregunta muy importante es cuál es la estructura de esta red. Uno de los temas que vamos a trabajar este tercio es, bueno, la estructura de una red influye en el comportamiento de esa red, en el estudio de esa red. Entonces es muy importante tratar de mirar qué estructura tiene una red. Ese es un tema muy estudiado. Se sabe hoy en día que esta red tiene una estructura muy especial que vamos a hablar más adelante de esa estructura. Redes de transporte. Esta creo que es una red de carreteras de Estados Unidos. Esta es una red obviamente muy importante. Es una red dinámica también, pero es una red que no crece tan rápido como Internet. Obviamente para hacer una nueva carretera pues toma tiempo. Es una red más o menos estática, digamos así. Pero la estructura es un poquito distinta. Y es una red que se estudia mucho, obviamente. Es la red de gas de Europa. Allá el gas es muy importante. Allá 99% de las casas tienen gas y esta es una red también física, ¿no? Esta red ya la miramos un poquito, la red del tráfico aéreo. Muy, muy importante. Red eléctrica. Aquí estoy mostrando un evento histórico que sucedió en el 2003. Un apagón que hubo en el este de Estados Unidos que dejó a millones de personas durante más de 7 horas sin luz. Fue un evento importante ahí. Y obviamente unas cosas que se estudia en ciencia de redes es qué tan vulnerable puede ser una red, qué tan estable es una red, cómo puedo yo medir la estabilidad de una red, ¿sí? Cómo crear redes estables, cuál debe ser la estructura de una red para que si esa red es entre comillas atacada, no se destruya tan fácilmente. Ese es un tema muy, muy estudiado en ciencia de redes. Redes de información. Pues tenemos una red que es parecida al Internet. De hecho, todo el mundo le dice Internet, pero no es el Internet. Recuerden que el Internet es la red física. La red ya de páginas web, la que uno usa para navegar, pues se conoce como la World Wide Web. Entonces aquí los nodos de esta red no son computadores, sino son páginas web. Y ahí están viendo, por ejemplo, un enlace de una página a otra. Digamos, si yo tengo aquí un enlace que dice aquí Network Science, Wikipedia, y Speech, pues voy a la información sobre Network Science que da Wikipedia. Entonces, este nodo, digamos, estaría conectado con esta nodo. Observen una cosa importante. Esta es una red que se llama dirigida, porque si yo hago clic aquí, o sea, aquí en esta página hay un enlace a esta, pero de pronto en esta página no hay un enlace a esta. Eso quiere decir que yo voy de aquí para allá, por eso hay una flecha. Miren que el Internet como red física es una red que se llama no dirigida, porque Internet, si vamos un poquito aquí si yo tengo un computador y otro computador y hay un cable, pues obviamente la información puede ir de aquí a acá, pero también puede ir de acá a acá, o sea, el enlace es bidireccional. En cambio aquí en el
es una red dirigida, quiere decir que los enlaces son unidireccionales, ¿ok? Esa distinción es importante. Se habla de grafos no dirigidos o redes no dirigidas y se habla de redes dirigidas. Por ejemplo, miren, aquí este es como este es un esquema de la World Wide Web, digamos, de unas pocas páginas. Y miren que acá hay flechitas. Eso quiere decir que yo de esta página puedo ir a esta, pero de esta no puedo ir a esta. ¿Sí está esa distinción? Aquí a la derecha está la foto ya un poco más real de la World Wide Web. Es una foto tomada hace como 15 años. Interesante averiguar cómo se tomó esa foto, ¿no? ¿Cómo se hizo para tomar una foto de la World Wide Web? ¿Alguna información de la www? En 1990 había 20 páginas. En 2011 Google lista 25 billones de páginas. Un dato interesante es que el número de páginas es infinita, porque muchas de las páginas del Internet o de la www son dinámicas. Por ejemplo, cuando yo hago una consulta a Google, Google lo que hace es construir una página para mí y devolvérmela con el orden de los links. ¿Sí? ¿Me explico? Aquí yo voy a buscar, que María José, ¿qué palabra buscamos aquí? Dame una palabra, o un tema para buscar. Lo siento, pues eso no se me ocurre nada. ¿Cómo? Emer- ¿Qué precisa? No se me ocurre nada. no te entendí bien. ¿Me repites? ¿Qué busco? Bueno, pongamos algo para buscar. Coordenadas esféricas. No sé si. Coordenadas esféricas. Cuando yo escucho enter aquí me sale esto. ¿Sí? Esto. Esto no existía antes. Esto me lo construyó Google, ¿cierto? Es una página que no existía antes. Mira, aquí es la segunda, aquí. Entonces es una nueva página. Y si alguno de ustedes hace una consulta, se está creando una nueva página. Entonces, por eso es que se dice que el número de páginas es infinito. Aplicaciones prácticas de la búsqueda, pues vamos a hablar de la búsqueda en Internet y el ranking de páginas, cómo hacer el ranking de páginas, porque estos son dos temas muy importantes en ciencia de redes. Son temas que nacieron con Google y con toda esta cosa de búsquedas, pero que sirven para muchas más cosas hoy en día. Ok. Entonces esta red importantísima. Insisto en la distinción entre Internet y www. Son dos redes muy distintas. Una red tecnológica física, otra red de información. Bueno, aquí pasamos a un tipo de redes muy, muy estudiado. Desde el comienzo de la ciencia de redes, siempre estas redes han aportado mucho conocimiento, muchos nuevos descubrimientos sobre ciencia de redes, que son las redes biológicas. Bueno, hay una red que es de pronto una red clave que todavía está en pañales su estudio. Se saben cosas del cerebro, pero se quieren saber muchas más cosas del cerebro. ¿Cuál es la estructura? Mapear el cerebro es muy difícil, se están haciendo intentos, pero es que son muchas neuronas, ¿no? El genoma humano ya se logró codificar, pero es que este cerebro humano, miren, 9 por 10 a la 9 nodos, pues ya es una cosa muy grande. Pero hay mucho trabajo sobre esto, mucho trabajo sobre esto. Esa es una red importante. Hay cerebros pequeños. Este que están viendo ustedes aquí es un cerebro de un nemátodo, de un gusanito de 1 milímetro de tamaño.
Tiene 297 neuronas y 2345 enlaces entre las neuronas. Aquí a la izquierda ven como un diagrama simplificado y aquí una red un poco como, este es el cerebrito, digamos, del C. elegans, que es un gusanito, que históricamente ha sido muy importante porque fue el primer cerebro, digamos, más o menos de un ser vivo que se tiene toda la información de cómo son sus nodos y sus enlaces. También se está trabajando en cerebros de conejos, en cerebros de animales, por eso como ustedes pueden suponer es un trabajo muy, muy, muy dispendioso, muy, y que toma millones, millones de dólares el hacer eso. Ahí está en 3D el cerebrito. Bueno, las redes neuronales son redes, pues por eso se llaman redes neuronales. No vamos a hablar casi nada de redes neuronales, pero ustedes saben que las redes neuronales juegan un papel fundamental en la ciencia de datos, en machine learning, deep learning, pero en el fondo son redes. En el fondo son redes. Estas redes son muy importantes, son redes alimenticias. Aquí tenemos, este es un ejemplo de una red alimenticia de un bosque, creo que del oeste de los Estados Unidos. Cada nodito son especies animales y cómo están conectadas. Aquí la conexión es interesante porque aquí la conexión es predador-presa. Esto quiere decir, digamos, que este puede ser lobos y este puede ser conejos, ¿no? Y miren que hay algo interesante porque hay anillitos aquí, ¿sí ven? ¿A qué corresponderán estos anillos? Mira, hay varios anillos. ¿Qué será eso? ¿Ustedes qué creen? Esa es una conexión de un nodo con él mismo, ¿no? ¿Eso qué querría decir en este contexto, jóvenes? Canibalismo. Canibalismo, exacto. Son especies que se comen ellas mismas. Hay muchas especies que hacen eso, más de las que uno cree. Estas redes son claves para la cuestión ambiental, o sea, ustedes saben que la estabilidad de estas redes alimenticias, digamos, a lo largo del mundo, redes que hay en el mar de peces, redes que hay en los bosques, es fundamental, ¿no? La extinción de especies es grave no solo porque se pierde la especie, sino que porque hay un desequilibrio, digamos, en todo, porque todo está relacionado ahí. Miren esa relación. Bien, y pasamos a los tipos de redes que creo que en este tercio vamos a hablar más, que son las redes sociales. Y tenemos un señor pionero, él es estadounidense, pero creo que con ascendencia centroamericana, Jacob Moreno. Él más o menos en 1930 comenzó a trabajar. Él es sociólogo, creo. Entonces a él le interesaba mucho, digamos, la interacción en los colegios, cómo interactúan los niños y las niñas en los colegios y cómo esa interacción él puede hacer análisis, digamos, de comportamiento y ayudar al colegio en problemas que de pronto puedan tener los estudiantes, ¿no? Ustedes saben que los colegios hoy en día tienen pues asesores psicológicos y una cantidad de cosas. Pero él fue pionero en eso porque en 1930 pensar en que un colegio tuviera un psicólogo o un sociólogo era algo impensable. Allá era profesores y no más. Hoy en día, pues, los colegios son otra cosa. Él, él comenzó a dibujar estas cositas. Él tiene un libro donde tiene estos dibujitos. Y estos dibujitos en el fondo son redes. Él los llamaba sociogramas. Entonces él construía un sociograma. Él se ponía a mirar, digamos, en el recreo cómo jugaban los niños. Y si durante una semana jugaban casi todos los días, entonces creaba un enlace entre estos dos niños o entre estos dos. Iba analizando eso. Él tiene un libro muy bonito sobre estudios que él hacía. Y él fue pionero en eso. Hay, inclusive varios artículos de él fueron publicados en el New York Times, en ese periódico tan importante.
donde él hablaba de este tipo de análisis y él decía que esto era una nueva ciencia, ¿no? Aquí está esta red, que la vamos a mirar ahorita más adelante. Aquí está esta misma red como de manera aleatoria y aquí un poquito más organizada. Y bueno, después hablamos de ello. Estas redes importantes también, también se dan en los colegios, en las universidades, relaciones sexuales entre los estudiantes. Eso es importante para, digamos, propagación de enfermedades como el SIDA, etcétera. Son estudios muy importantes que son soportados por los gobiernos, etcétera. Dan mucho dinero para este tipo de estudios. Esta es otra red social. Aquí creo que los azules son hombres, aquí son mujeres, y esto quiere decir, este señor, este joven tuvo una relación sexual con esta joven, etcétera. Bueno, aquí pueden ver cómo es esa red. Facebook es un ejemplo de una red social. Digamos que las redes sociales de las que vamos a hablar nosotros no son la mayoría de redes que vamos a usar para mirar, digamos, y analizar, no son redes sociales estilo Facebook, Instagram y esas. Son redes sociales más de las que existen hace mucho tiempo, digamos, redes sociales de colegios o redes sociales que se armaron hace mucho tiempo. No son redes sociales, digamos, tecnológicas, aunque estas también son muy importantes, y hay muchos estudios de esto. Estos son 1000 usuarios de Somalí, de Facebook, Twitter, bueno, redes terroristas también hay, los departamentos de defensa de los países tienen unidades de investigación y muchos de esas unidades analizan las redes terroristas y tratan de predecir, digamos, algo muy difícil, que es esta, esta red terrorista. Acá tenemos la información de quiénes se comunican con quiénes, interceptan las llamadas, lo que sea, y en qué momento puede esta red, por ejemplo, hacer un atentado. Entonces esto se analiza, etcétera. Se usa la ciencia de redes, obviamente se usan muchas más cosas que la ciencia de redes. Es un tema obviamente muy estudiado y más a partir del 11 de septiembre, ¿no? Bien, vuelvo a hacer una pausa por si hay alguna pregunta, jóvenes. No, señor. No, profe. Bueno, ya estamos los siete muy juiciosos aquí. Ok. Ah, acá hay algo en el chat. Miremos. Ah, perdón. Ah, bueno, María José. Ah, tipos de redes, era lo que me decías. Ok. El micrófono no es muy bueno. Ok, perfecto. Bien. Ok, jóvenes, ¿qué nos pueden decir las redes? Las redes nos pueden decir muchas cosas. Y analizar una red, pues, hay muchos tipos de análisis. Obviamente, a partir de la próxima clase vamos a comenzar con herramientas, digamos, un poco matemáticas, un poco empíricas, que nos van a permitir analizar de manera importante las redes. Ese es un tema muy grande. Las redes nos pueden decir muchas cosas. Vamos a mirar algunos. El primer tipo de análisis es el que se llama como análisis local, ¿no? O sea, cuando yo miro una red, yo puedo analizar, por ejemplo, si ustedes están mirando esta red, uno puede analizar en una red, digamos, los patrones que se forman, digamos, observen que en esa red que ustedes están viendo ahorita,
se forman como unos clústeres, ¿no? Entonces, miren, ¿por qué se formarán aquí clústeres? Miren, estos nodos están aislados. Y ver como un análisis global de la red, ¿no? ¿Qué patrones tiene la red en general? Entonces ahí entraríamos nosotros en análisis globales, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero inicialmente, en la literatura y en la pedagogía, digamos, de la ciencia de redes, se arranca con las propiedades locales de una red. Y es mirar los nodos, o sea, ¿qué nodos importantes hay en una red? Entonces, una primera pregunta que puede surgir es, bueno, yo tengo esta red, ¿sí? Digamos, no sabemos de qué es, supongamos que es una red abstracta, no sabemos a qué corresponden los nodos. Podrían ser personas, podrían ser computadores. Entonces, ¿cuáles son los nodos importantes de una red? Entonces, por ejemplo, ¿qué nodos importantes podría tener esta red? Los que tengan más enlaces. Dime, Los que tengan más enlaces. por ejemplo, los que tengan más enlaces. Entonces, por aquí este tiene como 20 enlaces. Entonces, si fuera Facebook, sería una persona muy popular, ¿cierto? Entonces, ese puede ser un nodo importante. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de nodo puede ser importante? Aparte del que tiene muchos enlaces. ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a mirar qué hay. Bueno, hoy en día no sé cuántas haya, pero hay importantes, hay como 4 o 5 medidas de centralidad de una red. Cuando yo hablo de los nodos importantes de una red, se dice, bueno, ¿cuáles son los nodos centrales de una red? ¿No? Entonces, eso se ha llamado medidas de centralidad. La medida más elemental, de pronto hoy en día no la más importante, pero la más elemental, la más fácil de calcular, es la que Gabriel mencionó, que es centralidad de grado. Entonces, un nodo entre más enlaces tenga, pues es más importante. Pero miren una cosa que vamos a ver, ¿sí? Un nodo aquí podría tener pocos enlaces y ser importante. ¿Por qué? Porque está enlazado, por ejemplo, no sé cuál, por ejemplo, este, este de aquí, es posible que no tenga muchos enlaces, pero puede estar enlazado a nodos que tienen muchos enlaces. Entonces un nodo puede ser importante porque es amigo de nodos importantes. Y eso pasa un poco en la vida real, ¿no? Esta persona de pronto no es importante, pero está muy bien relacionado, ¿no? Entonces tiene muy buenos amigos, entonces eso le da importancia. ¿Sí? ¿Ok? Hay muchas medidas de centralidad. Vamos a mirar, en detalle vamos a mirar 4 o 5. Aquí, aquí hay un ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí. Eh, el nodo A y el nodo B tienen los mismos enlaces, le salen 6 nodos a cada uno. ¿Sí? Entonces, en términos de centralidad de grados, serían iguales, digamos. Sin embargo, están localizados como en sitios diferentes de la red. Entonces, a pesar de que la centralidad de grado o el número de enlaces que le salen es la misma, de pronto no son igual de importantes. ¿Sí? Y aquí hay 2 ejemplos. En el caso de que hubiera una epidemia, ¿a ustedes qué les gustaría hacer, el nodo A o el nodo B? El B. El B.
Claro, porque de pronto el A se va a contagiar antes, digamos, y la epidemia, no se sabe dónde arrancar la epidemia, pero muy probablemente si arranca por aquí la epidemia, inclusive si arranca por acá, le llega mucho más rápido a A que a B. Entonces, en ese sentido, es mejor ser B que A. Entonces, sería más importante estar aquí que aquí. Pero si yo reverso la pregunta y en lugar de una epidemia es un chisme, entonces aquí esta persona que está aquí empieza a regar un chisme. Samantha, ¿a ti dónde te gustaría estar? ¿En A o en B? Juan José, ¿dónde te gustaría estar? ¿En A o en B? ¿Mm? Pues de pronto si uno es chismoso le gustaría estar en A, porque uno recibe de primera mano el chisme y se lo puede contar a los demás. Esta persona se demora un poco en llegarle el chisme. Entonces dése cuenta que la importancia de un nodo, ¿qué nodo es más importante en una red? La respuesta obviamente es depende. Depende de lo que esté yo analizando. En el caso de un contagio, pues importante estar acá, pero en el caso de un chisme, importante estar acá. ¿Ok? Miren estos tres tipos de centralidad. Bueno, la primera es la centralidad de grado. Y ya la miramos un poquito. Miren esta, centralidad de cercanía. Dice, la centralidad depende de la distancia de un nodo a todos los demás nodos de una red. ¿Sí? Entonces, ¿qué es centralidad de cercanía? Son los nodos centrales en términos de distancia. Entonces, digamos, en el caso de esta red, por ejemplo, yo cojo este nodo que hay aquí. ¿Sí ven el cursor que yo estoy apuntando aquí a este nodo? ¿Sí ven el cursor o no? Sí, señor. Ok, digamos aquí, este nodo, ¿cuál sería la centralidad de cercanía? Pues yo miro la distancia de este nodo a todos los demás. Digamos, la distancia de este a este es 1, de este a este es 2, de este a este es 3. ¿Sí? Y sumo esas distancias. Y entonces lo que sucede es que va a haber nodos donde esa suma va a ser menor y va a ser mayor. El nodo que tenga menor esa suma es el nodo que va a estar más centralizado en términos de qué, de distancia a los demás. ¿Sí? Entonces, digamos, es otra medida de centralidad. La otra es intermediación, que esta es bien importante. La centralidad depende de cuántos pares de rutas más cortas pasarían a través de un nodo determinado. Vamos a explicarlo un poquito aquí. Aquí yo tengo un nodo, ¿sí? Y voy a mirar, voy a coger dos nodos cualesquiera, uno aquí y uno aquí. Y voy a encontrar el camino más corto entre esos dos nodos. Entonces, para cada par de nodos, encuentro el camino más corto que va de ese nodo hacia otro nodo. Y miro cuántos de esos caminos cortos pasan por este nodo. Si un 90% de esos caminos cortos entre un par de nodos pasan por este nodo, quiere decir que este nodo es un nodo muy bueno de intermediación. ¿Sí? Es como si todos los caminos pasaran por ahí. Por ejemplo, este nodo debe ser un nodo de intermediación muy bajito porque el camino más corto entre este nodo y este nodo no va a pasar por aquí. Estos tienen muy poco, ¿sí? Pero se cuenta que es una medida diferente. Bueno, esas las vamos a mirar en la próxima clase un poquito con más detalle. Bien, miremos ejemplos de análisis. Lo que vamos a hacer hoy en, en, en este tiempo que nos queda es mirar algunos análisis básicos que uno puede hacer en redes y al final
mostrar un poquito cómo son las redes dinámicas. Entonces, este ejemplo lo hemos visto ya, vamos a volver a mirarlo, de pronto con un poquito más de detalle. Este es un ejemplo de, ahorita vamos a mirar, es un ejemplo de una organización. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Ok. No sé si alcanzan a ver un poquito. Pues voy a leer aquí. El caso trata de una pequeña empresa de procesamiento de madera en la que la administración propuso un nuevo paquete de compensación, con unas primas, algo así. Esto condujo a una huelga, ¿sí? ya, ya que la comunicación con los trabajadores estaba lejos de ser óptima. Entonces, digamos que este es un caso real, una compañía de madera en Holanda, creo que fue. Se propuso como un nuevo paquete de compensación y hubo una huelga muy fuerte. Resulta que ese paquete de compensación era muy bueno, sino que la comunicación entre los miembros de la empresa no era muy buena y entonces eso condujo a la huelga. Entonces, al haber esta huelga, los dueños de la empresa decidieron hacer un análisis de la red social, muy parecido al que vimos de organización. Entonces, para ello se pidió a los trabajadores que indicaran con qué frecuencia y con quién discutían la huelga. La frecuencia se midió en una escala de 5 puntos, lo que condujo a una red social en la que dos personas estaban vinculadas y hablaban con frecuencia entre sí. Entonces, acá podemos en NetLogo visualizar la red. Sí, entonces, digamos, la empresa era de 23 personas, ahí están los nombres de las 23 personas, de pronto vamos a mover estos nodos un poquito. ¿Sí? Y como producto de la entrevista, digamos, surgieron estos enlaces, ¿cierto? Entonces este hablaba con esta persona, y este hablaba con este, y este hablaba con este. ¿Sí? ¿Ok? Sí, señor. Ok, la empresa propuso como negociadores, digamos, como personas que trataran de evitar la huelga a dos personas, que eran Sam y Wendell. Acá están, Sam y Wendell. Que si yo oprimo aquí están ellos. ¿Sí? Acá abajo. ¿Sí? Ellos dos. Entonces ellos dos fueron los encargados para mirar si podían controlar la huelga o mirar a ver qué pasaba. ¿Sí? Miren, observen lo siguiente. Esta red está en forma de círculo. Yo voy a tratar de visualizarla de otra manera, que es una manera muy importante de visualizarla. Es un algoritmo muy, muy famoso de visualizar redes. Es el que más se usa para visualizar redes. Miren esto. Aquí la estoy visualizando de otra manera la red. Este es un algoritmo que viene un poquito de la física y que trata de agrupar. Si yo tengo una red, el objetivo de este algoritmo visual es tratar de agrupar los nodos. Entre más enlaces tenga un nodo a otras personas, más cerca va a estar de ellos. Es como si estos enlaces fueran unos resortes, por eso se llama resorte. Entonces yo puedo ir ahí, ¿sí ven?
Ahí lo que va a pasar es que, por ejemplo, estos, miren lo que pasa interesante. Aquí, observen los nombres de estas 4 personas. ¿Qué observan ustedes de los nombres de estas 4 personas con respecto a los nombres de las demás? Son hispanos, profe. Exacto, son hispanoparlantes. Entonces, mire que este algoritmo, solo así, activándolo un poquito, me dicen, claro, es obvio, miren, aquí estos deben ser 4 hispánicos que trabajan en una empresa holandesa, pues obviamente ellos van a tener más comunicación entre ellos, porque son de la misma, hablan el mismo idioma, ¿cierto? Aquí hay otra cosa interesante, y es que Alejandro habla inglés, Bob habla español. Alejandro habla inglés y Bob habla español. Eso, eso puede que no sea cierto en la vida real, pero se podría deducir un poquito de la red diciendo, mire, Alejandro y Bob están comunicados. Muy probablemente este habla holandés o inglés y este habla español. Mire que Domingo no se comunica con Bob. Es posiblemente, ¿por qué? Porque Domingo no debe hablar ni inglés ni holandés. Entonces, para decirle algo a Bob, va a tener que decirle a Alejandro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, miren que este algoritmo de visualizar una red forma como clústeres, ¿sí? Y pone entre más enlaces tengan un grupo de personas, las pone más cerca. ¿Sí? ¿Sí es claro eso? Miremos ahí los negociadores. Miren que si hago clic en negociadores, miren dónde están los negociadores que nombró la directiva. Están en un extremo de la red. Es obviamente comunicar, tratar de evitar el problema de la empresa o la posible huelga, pues les queda muy difícil. ¿Sí? Entonces, al hacer el análisis de la red, jóvenes, se sugirieron nuevos negociadores. Entonces, miren, acá están los nuevos negociadores. Bob, que es este, y Norm, que es este. ¿Sí? Entonces, obviamente, al nombrar a estos nuevos negociadores, esto ocurrió en la vida real, al nombrar a estos nuevos negociadores, ya el nuevo paquete de compensación que se ha propuesto, ya esto lo lograron comunicar bien, se dieron cuenta que era un paquete muy bueno de compensación, sino que antes con los negociadores antiguos, digamos, no era clara la información, no fluía, y en ese momento, pues, se solucionó el problema de la empresa. Ok, jóvenes, miren que lo que hemos hecho es algo muy sencillo y muy poderoso, que es analizar una red de manera visual, ¿sí? Usando algoritmos de visualización. Eso parece no ser muy científico, no ser muy matemático, pero sí es una herramienta muy importante de análisis. Obviamente después de estos análisis visuales vienen análisis ya estadísticos y la cosa. Obviamente eso hay que complementarlo, pero digamos son un arranque muy importante a analizar una red. Y este es un ejemplo típico de análisis de una red. Análisis básico de una red, ¿ok? Bien, no sé si hay preguntas ahí. No, señor. Vemos entonces, jóvenes, otro ejemplo de análisis. Vamos a darlo un poquito más rápido porque no me va a alcanzar el tiempo para mirar el modelo dinámico. Estos son los 33 niños que estaban en esa red de Jacob Moreno. Estos. O sea, aquí en sí. ¿Sí? Este es un ejemplo de uso de redes para hacer predicciones. Entonces, aquí la predicción es muy sencilla. Es quiénes son niños y quiénes son niños en la red. Entonces ahí están, digamos, aquí no están los nombres exactos de los niños y las niñas. Obviamente, porque si yo pongo aquí los nombres de los niños y las niñas, pues ustedes ya sabrían cuáles son los niños y cuáles son las niñas. Por el nombre, ¿cierto? Ok. Pero aquí tengo 33. Miren los enlaces.
¿Quién juega con quién? Si uno trata de deducir quiénes son niños y quiénes son niñas acá, pues sería un poco difícil, ¿cierto? Imposible, digamos, pues los patrones son como aleatorios, parece, y este puede ser niño y ni idea. Pero miren lo que pasa si de nuevo aplico ese algoritmo de resorte. Entonces miren lo que pasa. Es el mismo, la misma red, pero visualizada de otra manera. Y aquí aparece claramente la diferenciación. Muy probablemente, estos son niñas, estas dos son niñas. Podría ser niños. Este clúster son niños y este niñas o este niños o al revés. Pero entonces, ¿eh? Si miramos, aquí tenemos tres comunidades, digamos. Esta comunidad de niños, esta comunidad de niños y esta pequeña comunidad. ¿Sí? ¿Ok? Listo. No voy a tener tiempo, no voy a tener tiempo de... Este es un ejemplo que les pido que miren de pronto. Es un ejemplo famoso, es un ejemplo que se usa mucho y es el análisis de un club de karate universitario, el club de karate de Sáhara. Ahí también visualmente podemos analizar, pero no quiero entrar en detalles porque creo que no tengo suficiente tiempo. Podemos mirarlo la clase entrante, ustedes puedan mirarlo y me cuentan. Voy a bajarles este material. Bien, miremos un poquito redes grandes. Dediquémonos unos 5 minuticos a redes grandes porque realmente el potencial de la ciencia de redes hoy en día está en analizar redes grandes. Vamos a mirar este ejemplo. Voy a mirarlo en un software muy bueno que les recomiendo, que se llama Gephi. Gephi es un programa espectacular para visualizar y analizar redes. Es libre, es de código abierto y vamos a usarlo para mirar un poquito cómo podemos analizar una red grande. Voy a ir hasta la red que quiero mirar. Déjenme un segundo. Aquí. Acá. Bien. Entonces acabo de cargar una red acá en Gephi. Entonces miren, esta es una red pues 1490 nodos jóvenes y 19.090 aristas. Entonces, ¿qué ven aquí? Pues nada. ¿Qué patrones hay? ¿A qué corresponde esa red? Es una red en Twitter, es un blog político. Resulta que hay dos hashtags. Este es de Estados Unidos, no de Colombia. Los conservadores y los demócratas. ¿Sí? Y entonces, en ese blog político empiezan a tuitear sobre temas políticos y entonces hay tweets, hay una red de retweets, donde A retuitea B, si A, si A retuitea B, hay un enlace entre A y B en la red. Entonces en total son, está mal de pronto el dato, 1490, 19.025, aquí tengo 19.090, de pronto este dato está mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo mirar ahí? Pues ahí se pueden mirar muchas cosas. Vamos a mirar una sola.
y vamos a mirarla. Entonces lo primero que voy a hacer, y es algo típico aquí, voy a filtrar un poquito la red. Está muy grande, voy a hacerla un poquito más chiquita. Entonces mira, acá están los filtros. Hay muchos tipos de filtros. Voy a escoger el filtro más sencillo, que es rango de grado. Les pongo aquí rango de grado. Básicamente aquí me está diciendo que los grados de los nodos de esta red varían entre 0 y 468. ¿No? Pero digamos que los grados pequeños no me interesan. Si una persona retuitea una o dos veces, digamos, no es tan interesante. Entonces voy a poner aquí por ahí 70. A ver, 60. Pongámosle 63. ¿Sí? Entonces lo que voy a quitarle a esta red son todos los nodos donde el número de enlaces es menor que 63. Diciendo, digamos, que esos son usuarios de Twitter que no participan mucho. Entonces aquí pongo filtrar. Observen que ya la red quedó peluqueada. Acabo de peluquear la red. Voy a colocarla aquí. Entonces miren que tengo dos redes. Esta que ya tiene 192 nodos nomás, 5.992 aristas. Y la original, que aparece aquí. Cuando se me perdió la original. No importa. ¿Sí? Entonces aquí ya podría hacer un análisis, pero todavía no. Ahí se ven un poquito los nodos. Antes no se veía nada. Pero entonces va a ser algo muy importante, y es tratar de encontrar comunidades en la red. ¿Sí? Entonces, aquí activo, bueno, después miraremos, activo un comando que es modularidad. Aquí me dice que el número de comunidades es 2. Bueno, miremos eso qué quiere decir. Y lo chévere es que yo puedo dibujar esas comunidades. O sea, una comunidad es como una partición de la red. Unos nodos van en una comunidad, otros nodos en otra. Entonces aquí la clase de modularidad, miren que acá hay dos colores. Voy a poner aquí rojo para una modularidad, azul para otra modularidad, y lo aplico. Entonces me quedan dos comunidades, una la roja y otra la azul. Hasta ahí pues no he hecho mucho, pero miren lo interesante. Estos Force Atlas son algoritmos de fuerza que son parecidos al resorte. Entonces voy a aplicar un algoritmo de fuerza a esta red y miren lo que pasa. Voy a aplicar el Force Atlas 2, que creo que es mejor. Entonces miren lo que está pasando. ¿Sí observan? Entonces miren que lo que pasa es que esta red está polarizada. Obviamente lo que uno esperaría es que los conservadores hablaran con los conservadores, los liberales, los demócratas con los demócratas, ¿cierto? Y si yo quiero previsualizar esta red, voy a ver si puedo hacerlo. Entonces miren, acá se ve más bonita. Entonces aquí yo tengo un análisis importante de esa red que me dice, bueno, ese bloque político en realidad está polarizado aquí en los dos partidos políticos. Yo podía entrar y escoger esta subred y analizarla, etcétera, pero este es un análisis importante básico que me permite, digamos, analizar. Y este programa es un programa muy sencillo de manejar. Bien, tenía otro ejemplo, pero creo que no alcanzo. El otro ejemplo, bueno, si quieren podemos mirarlo aquí. Es del cerebrito de este Celegans. Y es mirar cómo puedo partir en comunidades el cerebrito del gusanito y darme cuenta que de pronto esta comunidad que está en este color muy probablemente corresponde a una función del cerebro, porque las neuronas están muy unidas, entonces debe ser que me da
cierta función del cerebro que puede ser la vista o puede ser una cosa y esta otra. Entonces yo puedo analizar de esa manera la red. Esta es una red pequeña, pues 297 más. Bien, déjenme terminar mirando algo de redes dinámicas y ya terminamos la clase. Bien, yo puedo analizar de manera estática una red, que es más o menos como lo venimos haciendo. Yo tengo una red más o menos fija, miro qué nodos son centrales, qué nodos no son centrales, qué comunidades puedo tener ahí. Pero el otro tipo de análisis que es mucho más importante desde mi punto de vista es ver la red dinámica. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, aquí yo tengo una red de 100 nodos, ¿sí? Esta es una red dinámica porque lo que yo voy a hacer en este momento es, como ustedes pueden suponer, aquí hay un nodo rojo. Esta es una persona que está infectada o que quiere transmitir una información. Y aquí estoy mirando, mire, cómo evoluciona la difusión de esa información o de esa enfermedad, ¿cierto? En la red. Como se pueden dar cuenta, en 4 tics, 100 nodos en 4 tics ya todos quedan infectados, ¿cierto? Aquí estoy mirando cómo evoluciona la infección, que eso lo hemos visto, es una curva logística. Y aquí hay una gráfica que de pronto es más interesante y es la que sale en los periódicos, que es la infección diaria. Este es un pico, ¿no? Miren que acá esta enfermedad tuvo un pico aquí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces yo podría, por ejemplo, comparar, este es un tipo de red que se llama red preferencial, pero yo podría coger otro tipo de red, una red aleatoria, por ejemplo. ¿Sí? Es un poquito distinta, pues ahí no parece, pero la red aleatoria es un poquito distinta a la red preferencial. Y puedan mirar cómo se expande la infección ahí. Aquí puedo mirar que hay algunas diferencias, ¿no? Miren que el pico de esta última es más alta y empezar a hacer análisis ahí. O puedo coger una red mundo pequeño. Estas redes son muy importantes, las vamos a comenzar a ver la próxima clase. Miren que la red mundo pequeño es un poquito distinta. Es una red como muy homogénea, ¿sí lo ven? Parece una red como espacial. Y miramos la infección ahí. Y vemos ahí, por ejemplo que en el caso de 100 nodos, si tengo una red mundo pequeño, miren que la infección o la propagación de la información es lenta y no hay picos. ¿Okay? Entonces de pronto uno diría, a mí me gustaría mucho que la red de Colombia, por ejemplo, fuera así, con eso no habría picos de la pandemia, ¿no? A cosas de ese estilo. Entonces podemos mirar, digamos, aquí estamos mirando algo importante y es cómo la estructura de una red influye en el comportamiento de la red. Dependiendo del tipo de red, tenemos comportamientos diferentes. Esos son análisis fundamentales e importantes. Terminemos con un análisis de vacunación. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a escoger una red de estas. ¿Ok? Perdón. Voy a cargar una red aquí. Preferencial. Ok, digamos que es una red así. Y entonces voy a vacunar aquí. Porcentaje de vacunación 10%. Modo de vacunación. Tengo 3 tipos de vacunación. Una que se llama HOPS, que es coger precisamente a los nodos de mayor grado. La idea es que si cojo esos nodos y los vacuno, la idea es que la infección se va a reducir tremendamente. Miren, por ejemplo, aquí estoy escogiendo un 10%, o sea, 10 nodos.
que son, digamos, los individuos que podrían infectar a más personas, ¿ok? Y los quito. Miren que al quitarlos, la red me queda así. Entonces miren que estas personas ya no se van a infectar nunca, por ejemplo. ¿Y cómo evoluciona la infección en este caso? Pues digamos, tenemos este pico, pero mire que el pico se demora mucho aquí en llegar. Y el pico no es muy grande, es de 13 personas. ¿Sí? Ese es un tipo de vacunación. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ese tipo de vacunación si yo conociera la red, pero como normalmente cuando uno tiene un fenómeno de infección en un barrio, uno no conoce quién es amigo de quién en el barrio. Entonces uno puede intentar una aleatoria, ¿cierto? Entonces va a intentar una vacunación aleatoria aquí. Entonces son 10, pero mire que ya no son los 10 más. Y si quito los vacunados, miren que la estructura se preserva. Entonces, en principio, todo el mundo podría quedar infectado. Y si hago esto aquí, entonces miren, entonces uno puede comparar aquí, miren. En el primer caso, recuerden, cuando vacuné los hosts o las personas con más contactos, tuvo esta curva. Aquí si vacuno de manera aleatoria tengo un pico grandísimo de 48 de los 100 infectados en algún momento. Aquí tenía de 13. ¿Okay? Estos son los ejemplos de redes dinámicas, jóvenes, de pronto los que más vamos a mirar. Y esto me daría, digamos, el uso más importante de los análisis sería analizar redes que están variando con el tiempo. Esos serían más o menos todos los temas del tercio, digamos. Lo que yo les he hablado es más o menos lo que vamos a mirar en el tercio. Ojalá alcancemos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta final, o si no, pues nos veríamos el jueves. Yo les voy a mandar un material por el Teams para que vayan mirando y estudiando, ¿ok? Listo, profe. Listo, entonces si no hay ninguna pregunta, entonces nos veríamos el jueves. Vale, profe, hasta luego. Ok, chao a Vale, todos. pero